Ahora que tu padre está muerto, entenderás tu lugar en esta casa. Lava los trastes, limpia el baño, y no me importa si estás cansada. Fueron las palabras que atravesaron el corazón de Lucía como dagas afiladas mientras su madrastra la miraba con desprecio, apenas 2 días después del funeral de su padre. A sus 16 años, Lucía se convirtió en una sirvienta dentro de lo que alguna vez había sido su hogar, obligada a dormir en un cuarto de servicio cuando antes tenía su propia habitación llena de recuerdos y sueños. El sol de la Ciudad de México apenas se asomaba por la ventana del pequeño cuarto donde Lucía ahora dormía. Las paredes descoloridas y el colchón delgado sobre el suelo eran su única compañía. Se levantó con el cuerpo adolorido, sus manos ya agrietadas por los productos de limpieza que usaba a diario. Habían pasado 3 meses desde que su padre, Roberto Mendoza, había fallecido tras una larga batalla contra el cáncer. 3 meses desde que Verónica, su madrastra, había mostrado su verdadero rostro. Lucía recordaba perfectamente cómo había sido su vida antes. Su padre siempre había sido un hombre trabajador, dueño de una pequeña ferretería en el barrio de Coyoacán. Después de que su madre muriera cuando ella tenía apenas 8 años, Roberto se había dedicado en cuerpo y alma a criar a su única hija. Durante 6 años fueron solo ellos dos, apoyándose mutuamente, encontrando consuelo el uno en el otro. Todas las mañanas, Roberto preparaba el desayuno para Lucía antes de ir a la escuela. Huevos revueltos con chorizo, frijoles recién hechos y tortillas calientes. Mi princesa necesita alimentarse bien para ser la más lista de su clase, le decía mientras le servía un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Por las noches, a pesar del cansancio, siempre encontraba tiempo para ayudarla con sus tareas o simplemente escuchar cómo había sido su día. Los fines de semana eran especiales. Visitaban el mercado de artesanías, comían tlacoyos en los puestos callejeros o paseaban por el Parque Centenario. A veces, cuando había un poco más de dinero, iban al cine o a algún museo. Roberto siempre encontraba formas de hacer feliz a su hija sin necesidad de grandes lujos. «Te pareces tanto a tu madre», le decía mientras cepillaba su largo cabello negro. «Tienes sus mismos ojos, esos que parecen guardar todos los secretos del universo». Y Lucía sonreía, guardando cada palabra como un tesoro en su corazón. Todo cambió cuando Verónica apareció en sus vidas. Lucía tenía 14 años cuando su padre la conoció en la ferretería. Verónica había llegado buscando materiales para remodelar su departamento. Con 35 años, era una mujer atractiva, de cabello teñido de rubio y sonrisa calculadora. Desde el primer momento, mostró un interés desmedido en Roberto. Al principio, Lucía se alegró de ver a su padre sonreír nuevamente. Después de tantos años, solo, merecía una oportunidad para volver a amar. Verónica se presentaba en la casa con regalos para ambos. Cocinaba platos elaborados y mostraba un interés aparente en las actividades de Lucía. «Seremos como mejores amigas», le había dicho mientras le regalaba un set de maquillaje que Lucía, en su inocencia, aceptó con entusiasmo. La boda llegó apenas 8 meses después. Una ceremonia pequeña en el registro civil, seguida de una comida en un restaurante local. Lucía recordaba haber sentido una punzada de inquietud cuando vio a Verónica firmando los documentos, su mirada brevemente fija en los papeles de propiedad de la casa y la ferretería. Pero había desechado esa sensación, convencida de que solo quería la felicidad de su padre. Los primeros cambios fueron sutiles. Verónica comenzó a reorganizar la casa, deshaciéndose de objetos que habían pertenecido a la madre de Lucía. «Son cosas viejas, querida. Necesitamos espacio para lo nuevo», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Luego vinieron las críticas hacia Lucía, su forma de vestir, sus calificaciones, sus amistades. Nada parecía suficientemente bueno. Roberto, cegado por lo que creía era amor, no veía o no quería ver lo que sucedía. Cuando Lucía intentaba hablar con él, Verónica siempre encontraba la manera de interrumpir o desviar la conversación. «Tu padre está cansado, Lucía. No lo molestes con tus dramas adolescentes», le decía cuando estaban a solas. Y entonces, un año después de la boda, llegó el diagnóstico: cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los médicos dieron a Roberto menos de 1 año de vida. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Su padre, su roca, su todo,
se estaba desvaneciendo frente a sus ojos. Durante los meses de enfermedad, Verónica interpretó perfectamente el papel de esposa devota frente a los demás. Acompañaba a Roberto a sus tratamientos, hablaba con los médicos, administraba sus medicamentos. Pero en la intimidad del hogar, era Lucía quien realmente cuidaba de su padre, quien le limpiaba el sudor de la frente durante las noches de fiebre, quien le leía sus libros favoritos cuando estaba demasiado débil para sostenerlos, quien lo sostenía mientras vomitaba después de las quimioterapias. «Perdóname, princesa», le susurraba Roberto en sus momentos de lucidez. «Nunca quise dejarte sola». Y Lucía, tragándose las lágrimas, le aseguraba que nunca estaría sola, que él se recuperaría, que volverían a pasear por Coyoacán como antes. Una noche, mientras Verónica había salido supuestamente a comprar medicinas, Roberto tomó la mano de su hija con las pocas fuerzas que le quedaban. «Lucía, escúchame bien», le dijo con voz entrecortada. «En mi escritorio hay documentos importantes. Cuando yo ya no esté, debes buscarlos. Prométeme que lo harás». Lucía asintió, sin entender completamente, pero dispuesta a cumplir cualquier deseo de su padre. Roberto Mendoza falleció, 3 días después, en una fría madrugada de noviembre. Lucía sostuvo su mano hasta el último momento, sintiendo cómo la vida abandonaba lentamente el cuerpo del hombre que más había amado en el mundo. Verónica, por su parte, dormía profundamente en la habitación contigua, alegando al día siguiente que había tomado pastillas para el insomnio y no había escuchado nada. El funeral fue breve. Pocos amigos, algunos vecinos, los empleados de la ferretería. Verónica lloró desconsoladamente, recibiendo el pésame y los abrazos de consuelo mientras Lucía permanecía en silencio, su dolor demasiado profundo para ser expresado con lágrimas públicas. Esa noche, cuando todos se habían marchado, Lucía intentó buscar los documentos que su padre había mencionado, pero el escritorio estaba vacío. Todos los cajones habían sido vaciados. Fue entonces cuando la verdadera Verónica se reveló. «¿Buscabas algo?», le preguntó desde la puerta de la habitación, una sonrisa cruel dibujada en su rostro. «Si crees que tu padre dejó algo para ti, estás muy equivocada. Todo me pertenece ahora. La casa, la ferretería, todo. Y tú, querida Lucía, solo eres una carga que tendré que soportar hasta que cumplas 18 años. Antes de continuar, verifique si está inscrito en nuestro canal. Aquí, cada historia es un espejo de la vida». A partir de ese momento, la vida de Lucía se convirtió en un infierno. Verónica la sacó de su habitación, trasladándola al pequeño cuarto de servicio junto a la cocina. Sus pertenencias fueron reducidas a lo mínimo: algo de ropa, sus útiles escolares y una fotografía de su padre que había logrado esconder. El resto fue donado o simplemente desechado. Las tareas domésticas se convirtieron en su responsabilidad exclusiva. Debía levantarse a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Verónica, limpiar la casa, lavar la ropa y luego ir a la escuela. Al regresar, tenía que cocinar, limpiar nuevamente y atender cualquier capricho que su madrastra tuviera. Sus calificaciones comenzaron a bajar, pero a nadie parecía importarle. «¿Crees que tu padre estaría orgulloso de estas notas?», le espetó Verónica un día, rompiendo su boleta de calificaciones frente a ella. «Eres una decepción, igual que tu madre. Por eso tu padre se fijó en mí. Necesitaba a una mujer de verdad. Los fines de semana, cuando otros adolescentes salían con amigos o descansaban, Lucía debía trabajar en la ferretería sin recibir pago alguno. Verónica había contratado a un gerente, don Héctor, un hombre mayor que miraba a Lucía con compasión, pero que no se atrevía a intervenir por miedo a perder su empleo. «Tu padre era un buen hombre», le dijo don Héctor en voz baja un sábado, mientras Lucía organizaba tornillos y clavos en pequeñas cajas. «No merecía lo que le pasó. Ni tú mereces esto, justo». Lucía aprendió a sobrevivir en silencio, a esconder sus lágrimas, a soportar los insultos, a realizar sus tareas sin quejarse. Se convirtió en una sombra en su propia casa, invisible excepto cuando Verónica necesitaba algo. Sus únicos momentos de paz eran las noches, cuando podía acurrucarse en su colchón desgastado y hablar en silencio con la fotografía de su padre. «Te extraño tanto, papá», susurraba mientras acariciaba el rostro sonriente en la imagen.
No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. La situación empeoró cuando Verónica comenzó a traer hombres a la casa, diferentes cada vez, algunos quedándose toda la noche, otros solo unas horas. Lucía debía servirles bebidas, prepararles bocadillos y luego desaparecer en su pequeño cuarto, intentando ignorar las risas y sonidos que venían de la habitación principal, la que alguna vez había compartido su padre. Una noche, uno de estos hombres, visiblemente ebrio, entró al cuarto de Lucía por error. «Vaya, vaya», dijo arrastrando las palabras mientras sus ojos recorrían el cuerpo de la adolescente. Verónica no mencionó que tenía una hija tan bonita. Lucía se encogió contra la pared, aterrorizada, pero antes de que el hombre pudiera acercarse más, la voz de Verónica resonó desde el pasillo. «Raúl, ¿qué haces ahí? Esa es solo la mocosa de mi hijastra». El hombre se tambaleó fuera de la habitación, pero la mirada que le dirigió a Lucía antes de salir le provocó escalofríos que duraron toda la noche. Al día siguiente, cuando Lucía intentó hablar con Verónica sobre lo sucedido, su madrastra la abofeteó con fuerza. «No te atrevas a intentar seducir a mis amigos», le gritó, su rostro deformado por la ira. «Si vuelve a pasar algo así, te enviaré directamente a un internado, o mejor aún, a la calle». Fue entonces cuando Lucía comprendió que no solo su presente era un infierno, sino que su futuro estaba en peligro. Con 16 años, legalmente seguía bajo la tutela de Verónica. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, y los pocos familiares lejanos de su padre vivían en otros estados y nunca habían mostrado interés en ella. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de los estantes de la sala, Lucía encontró una caja de documentos que Verónica había dejado sobre la mesa. La curiosidad pudo más que el miedo, y aprovechando que su madrastra había salido, echó un vistazo rápido. Eran papeles de la ferretería, facturas, inventarios, estados de cuenta. Pero lo que llamó su atención fue un documento titulado «Contrato de compraventa», con fecha de apenas una semana atrás. Verónica había vendido la ferretería. El negocio que su padre había construido con tanto esfuerzo, el legado que debería haber sido para Lucía, había sido vendido sin consultarle, sin siquiera mencionarlo. La traición se sintió como un puñal en el pecho. ¿Qué más había perdido sin saberlo? Esa noche, cuando Verónica regresó, Lucía no pudo contenerse. «¿Cómo pudiste vender la ferretería?», le reclamó con lágrimas en los ojos. «Era de mi padre. Era todo lo que quedaba de él». Verónica la miró con desdén. «Era mía, niña estúpida. Tu padre me lo dejó todo a mí, y puedo hacer lo que quiera con lo que es mío». Luego, con una sonrisa cruel, añadió: «Además, ¿para qué quiero una ferretería pudiendo tener el dinero directamente? He encontrado compradores mucho más interesantes para otras propiedades». El temor se instaló en el corazón de Lucía. ¿Qué otras propiedades? ¿Acaso su padre tenía más posesiones de las que ella conocía? ¿O Verónica planeaba vender también la casa, dejándola sin techo? Los días siguientes fueron un tormento de incertidumbre. Lucía intentó hablar con don Héctor, pero descubrió que había sido despedido junto con el resto de los empleados de confianza de su padre. La ferretería ahora estaba cerrada, con un letrero de próxima apertura bajo un nuevo nombre. Fue en la escuela donde Lucía encontró un rayo de esperanza. Su profesora de literatura, la maestra Elena Fuentes, notó los cambios en su antes brillante alumna: las ojeras permanentes, la pérdida de peso, la mirada apagada. Después de clase, la detuvo con gentileza. «Lucía, ¿está todo bien en casa?», le preguntó con genuina preocupación. Y algo en la voz cálida de la maestra, en sus ojos comprensivos, hizo que las defensas de Lucía se derrumbaran. Entre sollozos, le contó todo: la muerte de su padre, la crueldad de Verónica, las condiciones en las que vivía, el miedo constante. La maestra Elena escuchó en silencio, sus ojos llenándose gradualmente de indignación. Cuando Lucía terminó su relato, tomó sus manos entre las suyas. «Lo que está pasando no está bien, Lucía. Es abuso, y no tienes que soportarlo. Déjame ayudarte». Por primera vez en meses, Lucía sintió que no estaba completamente sola. La maestra Elena le ofreció su número personal, le aseguró que buscaría opciones legales para ayudarla y, lo más importante, le dio algo que había perdido: esperanza. «Tu padre no querría verte sufrir así», le dijo con firmeza, «y estoy segura de que encontraremos una solución».
Mientras tanto, puedes venir a mi casa si las cosas se ponen demasiado difíciles. Mi esposo y yo tenemos una habitación extra. Esa noche, Lucía regresó a casa con un plan formándose en su mente. Necesitaba encontrar esos documentos que su padre había mencionado antes de morir. Si existían, si eran importantes como él había dicho, quizás contenían algo que pudiera ayudarla a liberarse de Verónica. Esperó hasta que su madrastra salió, como hacía cada viernes por la noche, probablemente a encontrarse con alguno de sus amigos. Luego, comenzó una búsqueda metódica por toda la casa. Revisó armarios, cajones, estantes, incluso debajo de los muebles. Nada. El escritorio de su padre seguía vacío, y la caja fuerte que recordaba haber visto alguna vez en el closet principal había desaparecido. Desanimada, Lucía se sentó en el suelo de la que, alguna vez, fue la oficina de su padre. Cerró los ojos, intentando recordar exactamente las palabras que Roberto le había dicho esa noche. En mi escritorio hay documentos importantes, pero el escritorio estaba vacío, a menos que... Con renovada energía, Lucía examinó el mueble de caoba oscura. Pasó sus dedos por cada centímetro, buscando alguna irregularidad, algún compartimento secreto. Y entonces lo sintió, una pequeña protuberancia debajo del cajón central. Presionó y escuchó un clic. Un panel falso se deslizó, revelando un espacio oculto. Dentro había un sobre manila sellado con el nombre de Lucía escrito en la elegante caligrafía de su padre. Con manos temblorosas, lo abrió. Contenía varios documentos legales, una carta manuscrita y una pequeña llave. Lucía comenzó a leer la carta, el corazón latiéndole con fuerza. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que mis temores se han confirmado y ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte tan pronto, por no protegerte como debería. Pero incluso en la muerte, intentaré cuidar de ti. Cometí un grave error al casarme con Verónica. Demasiado tarde comprendí sus verdaderas intenciones. Cuando recibí mi diagnóstico, intenté arreglar las cosas, proteger tu futuro, pero el tiempo no estuvo de mi lado. Los documentos que acompañan esta carta son importantes. La ferretería está a mi nombre, pero hay una cláusula que establece que, en caso de mi muerte, pasará a ser tuya cuando cumplas 18 años. Mientras tanto, Verónica solo puede administrarla, no venderla. Más importante aún, la casa donde creciste tiene un fideicomiso a tu nombre. Verónica no puede venderla ni echarte de allí. Es tu hogar, tu derecho. Hay algo más, algo que ni siquiera Verónica sabe. Cuando tu madre murió, recibimos un seguro de vida considerable. No quise tocarlo, prefiriendo guardarlo para tu educación y futuro. Ese dinero está en una cuenta bancaria a la que solo tú puedes acceder al cumplir 18 años. La llave que encontrarás con esta carta abre una caja de seguridad en el Banco Nacional, sucursal Coyoacán. Allí encontrarás las libretas bancarias y todos los detalles. Lucía, mi princesa, sé fuerte. Busca ayuda en personas de confianza. No estás sola, aunque a veces lo sientas así. Lleva estos documentos a un abogado, preferiblemente a mi viejo amigo Carlos Ramírez, cuya dirección está anotada al final de esta carta. Te amo más que a nada en este mundo. Siempre estaré contigo, en cada amanecer, en cada estrella, en cada momento de tu vida. Con todo mi amor, papá. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía mientras leía las últimas palabras de su padre. Una mezcla de dolor, alivio y determinación se apoderó de ella. Roberto no la había abandonado. Incluso en sus últimos momentos, había pensado en protegerla. Revisó rápidamente los demás documentos. Efectivamente, había escrituras, contratos, estados de cuenta. Todo lo que su padre había mencionado estaba allí, incluida la dirección del abogado Carlos Ramírez. Lucía guardó todo cuidadosamente en el sobre, lo escondió entre su ropa y regresó a su pequeño cuarto. Esa noche, por primera vez en meses, durmió profundamente, con la fotografía de su padre bajo la almohada y un plan claro en mente. A la mañana siguiente, Verónica la despertó bruscamente. «Levántate, holgazana. Tengo invitados para el almuerzo y necesito que la casa esté impecable». Lucía asintió obedientemente, ocultando la nueva luz en sus ojos. Limpió, cocinó y atendió a los invitados de Verónica,
Un matrimonio de mediana edad que parecía estar interesado en invertir con ella. «La casa es preciosa», comentó la mujer mientras recorría la sala. «Y dices que está en una zona que se está revalorizando». «Absolutamente», respondió Verónica con su mejor sonrisa de vendedora. «El valor de la propiedad se ha duplicado en los últimos años. Es una inversión segura». Lucía, sirviendo café, comprendió con horror que Verónica planeaba vender la casa. Su casa, el hogar donde había crecido, donde cada rincón guardaba un recuerdo de su padre. La rabia bullía en su interior, pero se mantuvo en silencio. No era el momento de enfrentarla, no cuando tenía un plan mejor. Cuando los invitados se marcharon, Verónica la llamó a la sala. «Necesito que te mantengas fuera de la casa los próximos días. Vendrán más personas interesadas en comprar y no quiero que tu presencia arruine las negociaciones». «¿Vas a vender nuestra casa?», preguntó Lucía, fingiendo inocencia. «Mi casa», corrigió Verónica con desdén. «Y sí, tengo mejores planes que quedarme en este barrio mediocre. Me mudaré a Polanco, a un penthouse con vista a la ciudad. En cuanto a ti...». Su mirada se volvió calculadora. «Siempre está la opción del internado. O quizás ya sea hora de que aprendas a valerte por ti misma». Lucía bajó la mirada, aparentando sumisión. «Entiendo. Estaré fuera cuando vengan los compradores». Esa tarde, aprovechando que Verónica había salido nuevamente, Lucía llamó a la maestra Elena desde el teléfono de la casa. Le contó sobre los documentos encontrados y el plan que estaba formando. La maestra, fiel a su promesa de ayudar, se ofreció a acompañarla al día siguiente a visitar al abogado Carlos Ramírez. «No estás sola en esto, Lucía», le aseguró. «Lo que Verónica está haciendo es ilegal. No puede vender propiedades que no le pertenecen ni echarte de tu propio hogar». El lunes, después de la escuela, Lucía y la maestra Elena se dirigieron al despacho del abogado. Carlos Ramírez resultó ser un hombre de unos 60 años, de cabello cano y mirada amable pero penetrante. Al escuchar el nombre de Roberto Mendoza, su expresión se suavizó. «Roberto fue uno de mis mejores amigos», dijo mientras invitaba a Lucía y Elena a sentarse. «Estuve en su boda con tu madre, Lucía. Y también estuve en su funeral, aunque no tuve oportunidad de hablar contigo ese día». Verónica parecía muy protectora. Lucía le entregó el sobre con los documentos y le explicó la situación. El abogado revisó todo cuidadosamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Tu padre fue muy inteligente», dijo finalmente. «Estos documentos son completamente legales y vinculantes. Verónica no puede vender ni la ferretería ni la casa sin tu consentimiento. Y el fideicomiso bancario está perfectamente establecido a tu nombre». «Pero ella ya vendió la ferretería», explicó Lucía, «y está a punto de vender la casa». El abogado sonrió por primera vez. «Cualquier venta que haya realizado sin tu conocimiento o consentimiento es nula, y tenemos pruebas suficientes para demostrarlo. Además», revisó otro documento. «Aquí hay algo interesante. Roberto solicitó una investigación sobre Verónica semanas antes de morir. Parece que descubrió algo sobre su pasado». Lucía y la maestra Elena intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Qué descubrió?», preguntó Lucía. «Según esto, Verónica López no es su verdadero nombre. Su nombre real es Verónica Méndez, y tiene antecedentes por fraude en 3 estados diferentes. Ha estado casada al menos 2 veces antes, siempre con hombres mayores y adinerados que, curiosamente, fallecieron poco después del matrimonio». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. ¿Acaso Verónica había acelerado de alguna manera la muerte de su padre? ¿Había sido más que una simple oportunista? «¿Qué podemos hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Mucho», respondió el abogado con determinación. «Primero, aseguraremos tus bienes. Luego, presentaremos una denuncia formal contra Verónica por fraude, apropiación indebida, y dependiendo de lo que encontremos, posiblemente cargos más graves. Mientras tanto, necesitamos garantizar tu seguridad». La maestra Elena intervino. «Lucía puede quedarse en mi casa hasta que todo esto se resuelva. Mi esposo y yo estaremos encantados de recibirla». Lucía sintió una oleada de gratitud hacia esta mujer que, sin tener obligación alguna, le estaba ofreciendo un refugio seguro. «Gracias», dijo con sinceridad, «pero necesito regresar a casa al menos una vez más. Hay cosas personales que quiero recuperar, recuerdos de mi padre».
El abogado asintió comprensivamente. Te acompañaremos. No es seguro que vayas sola, especialmente si Verónica sospecha algo. Esa misma tarde, Lucía regresó a la casa acompañada por Carlos Ramírez y la maestra Elena. Afortunadamente, Verónica no estaba. Rápidamente, Lucía recogió sus pertenencias más importantes: ropa, documentos escolares, la fotografía de su padre y algunos objetos sentimentales que había logrado esconder de Verónica. Mientras empacaba, encontró una vieja caja de zapatos bajo su colchón. Dentro había cartas que su madre le había escrito a su padre durante su noviazgo. Un mechón de Ketokun, cabello que Lucía reconoció como suyo de cuando era bebé, y un pequeño álbum de fotos familiares, tesoros que había olvidado tener. «Estoy lista», anunció, sosteniendo su maleta improvisada. Antes de salir, recorrió la casa una última vez, despidiéndose silenciosamente de los recuerdos felices que habían impregnado cada rincón antes de la llegada de Verónica. «Volveré», prometió en voz baja. «Esta es mi casa, y la recuperaré». En el hogar de la maestra Elena y su esposo Miguel, Lucía encontró la paz que tanto necesitaba. Le asignaron una habitación cómoda, la incluyeron en las comidas familiares y por primera vez en meses pudo dormir sin miedo a ser despertada por gritos o exigencias. «Nuestra casa no es grande ni lujosa», le dijo Miguel la primera noche, «pero lo que hay, lo compartimos con gusto». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Carlos Ramírez presentó denuncias, recuperó documentos, contactó a las autoridades pertinentes. La venta de la ferretería fue impugnada y congelada hasta que se resolviera la situación. Lo mismo ocurrió con cualquier intento de vender la casa. Verónica, al descubrir que Lucía se había ido llevándose documentos importantes, enloqueció. Llamó a la escuela, a los pocos conocidos de Lucía, incluso a la policía, alegando que la adolescente había huido llevándose objetos de valor. Pero cuando las autoridades comenzaron a hacer preguntas sobre su relación con Lucía, sobre la administración de los bienes de Roberto y sobre su propio pasado, Verónica cambió rápidamente de estrategia. Una tarde, mientras Lucía estudiaba en la casa de Elena, recibieron una visita inesperada. Verónica, vestida con sencillez y con expresión contrita, estaba en la puerta. «Solo quiero hablar con Lucía», dijo con voz suave, muy diferente a los gritos a los que la joven estaba acostumbrada. «Ha habido un malentendido, y quiero arreglarlo». Elena, protectora, se negó a dejarla entrar. «Cualquier comunicación debe ser a través del abogado», le informó con firmeza. «Lucía es menor de edad y está bajo mi cuidado temporal». Verónica cambió entonces de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. «Lucía, cariño, no sé qué te han dicho, pero todo lo que he hecho ha sido por tu bien. Tu padre quería que cuidara de ti, que te diera un futuro mejor. Vuelve a casa, podemos arreglar esto juntas». Lucía, observando desde la ventana, sintió una mezcla de repulsión y lástima. ¿Cómo podía esta mujer mentir tan descaradamente, después de todo lo que le había hecho? «No hay nada que arreglar», respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Los documentos hablan por sí solos, y pronto todos sabrán quién eres realmente, Verónica Méndez». El color abandonó el rostro de Verónica al escuchar su verdadero apellido. Su máscara de preocupación se desvaneció, revelando la furia que bullía debajo. «Mocosa malagradecida, ¿crees que puedes enfrentarte a mí? No tienes idea de con quién te estás metiendo. Acabaré contigo y con cualquiera que te ayude». Elena cerró la puerta en su cara, pero no antes de que Verónica lanzara una última amenaza. «Esto no ha terminado. Nadie me quita lo que es mío». Esa noche, Lucía no pudo dormir. Las amenazas de Verónica resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos de los meses de abuso. ¿Y si realmente era peligrosa? ¿Y si decidía cumplir sus amenazas contra Elena y Miguel, que tan generosamente la habían acogido? A la mañana siguiente, compartió sus preocupaciones con el abogado Carlos. «No te preocupes», le aseguró él. «Hemos presentado una orden de restricción contra Verónica. No puede acercarse a ti ni a la casa de Elena. Y tenemos suficientes pruebas sobre sus actividades fraudulentas como para mantenerla ocupada defendiéndose». Las semanas siguientes fueron de descubrimientos sorprendentes. La investigación sobre Verónica reveló un patrón de comportamiento.
Se acercaba a hombres vulnerables, generalmente viudos con propiedades, se casaba rápidamente y tras la muerte del esposo, que a veces es ella, aceleraba mediante negligencia o manipulación de medicamentos, se apropiaba de todo lo que podía antes de desaparecer y cambiar de identidad. Roberto había sido su cuarta víctima conocida, y aunque no se pudo probar que hubiera causado directamente su muerte, sí se encontró evidencia de que había estado administrando incorrectamente sus medicamentos, posiblemente para empeorar su condición. Tu padre comenzó a sospechar hacia el final, le explicó Carlos a Lucía. Por eso preparó esos documentos y los escondió. Sabía que Verónica intentaría quedarse con todo. La justicia comenzó a moverse. Verónica fue citada a declarar. Se congelaron sus cuentas bancarias y se impidió cualquier transacción con los bienes de Roberto. Pero justo cuando parecía que la verdad saldría a la luz, Verónica desapareció. Una mañana, simplemente no estaba en la casa. Se había llevado algo de ropa, joyas y dinero en efectivo, pero había dejado atrás la mayoría de sus pertenencias. Es su patrón habitual, explicó Carlos. Cuando se ve acorralada, huye y comienza de nuevo en otro lugar, con otro nombre, buscando otra víctima. Para Lucía, la desaparición de Verónica fue agridulce. Por un lado, significaba que ya no tendría que enfrentarse a ella directamente. Por otro, dejaba un sabor a justicia incompleta. ¿Significa que se saldrá con la suya?, preguntó con frustración. No del todo, respondió Carlos. Hemos alertado a las autoridades en varios estados. Su descripción y sus métodos son conocidos ahora. Será mucho más difícil para ella operar como antes. Y lo más importante, hemos recuperado lo que te pertenece por derecho. Y era cierto. Con Verónica fuera del camino, los procesos legales avanzaron más rápidamente. La ferretería fue devuelta al patrimonio de Lucía, aunque la venta ya estaba demasiado avanzada para revertirla completamente. En su lugar, el dinero de la transacción fue depositado en una cuenta fideicomiso a nombre de Lucía, accesible cuando cumpliera 18 años. La casa quedó legalmente asegurada como propiedad de Lucía, con la maestra Elena y su esposo Miguel designados como sus tutores legales temporales hasta su mayoría de edad. Y la caja de seguridad en el banco reveló, tal como Roberto había indicado, libretas bancarias con sumas considerables, suficientes para garantizar la educación universitaria de Lucía y un comienzo sólido en la vida adulta. Tu padre realmente pensó en todo, comentó Elena mientras ayudaba a Lucía a instalarse nuevamente en su habitación original, ahora limpia de cualquier rastro de Verónica. Te amaba profundamente. Lucía asintió, acariciando la fotografía enmarcada de Roberto que había colocado en su mesita de noche. Lo sé, y eso es lo que me da fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Lucía volvió a la escuela con renovado entusiasmo, recuperando su posición como una de las mejores estudiantes. La casa, ahora libre de la presencia tóxica de Verónica, volvió a sentirse como un hogar. Elena y Miguel se mudaron temporalmente allí para acompañarla, creando una familia improvisada pero llena de afecto. Don Héctor, el antiguo gerente de la ferretería, fue localizado y contratado nuevamente, esta vez para administrar el dinero de la venta y asesorar a Lucía sobre posibles inversiones futuras. Tu padre estaría muy orgulloso, le dijo con emoción contenida. Siempre supo que serías una mujer fuerte e inteligente. Un año después de la desaparición de Verónica, cuando Lucía ya había cumplido 17 años y estaba a punto de graduarse de la preparatoria con honores, recibieron noticias inesperadas. Verónica había sido arrestada en Monterrey, intentando estafar a un empresario viudo. Uno de sus empleados había reconocido su rostro de los boletines de búsqueda y había alertado a las autoridades. ¿Quieres verla?, preguntó Carlos cuando le dio la noticia a Lucía. Será extraditada a la Ciudad de México para enfrentar los cargos pendientes aquí. Lucía lo pensó detenidamente. Una parte de ella quería confrontar a la mujer que tanto daño le había causado, exigirle respuestas, hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que ella había experimentado. Pero otra parte, la que había crecido y madurado a través de la adversidad, comprendía que ese encuentro no le traería paz. No, respondió finalmente. No necesito verla. Mi vida ya no tiene espacio para su odio o sus mentiras. Prefiero concentrarme en el futuro que mi padre quería para mí. Carlos asintió con aprobación.
Es una decisión sabia. A veces, la mejor venganza es vivir bien. Y Lucía estaba decidida a vivir bien. Con el apoyo de Elena, Miguel, don Héctor y otros amigos que había hecho en el Camino, planeaba su ingreso a la universidad para estudiar Derecho, inspirada en parte por la experiencia vivida y por el deseo de ayudar a otros en situaciones similares. ¿Has experimentado alguna vez la traición de alguien en quien confiabas plenamente? ¿Cómo lograste superarlo? Comparte tu experiencia en los comentarios. La casa que alguna vez había sido escenario de tanto dolor, ahora estaba llena de luz y esperanza. Lucía había redecorado su habitación, conservando elementos que le recordaban a sus padres pero añadiendo toques que reflejaban su propia personalidad emergente. Las fotografías de Roberto y su madre ocupaban lugares de honor, recordándole diariamente de dónde venía y quiénes la habían amado incondicionalmente. Una tarde, mientras organizaba algunos viejos documentos en lo que había sido el despacho de su padre, Lucía encontró una carta más, escondida en un libro que Roberto solía leer. Era de fecha más reciente que la anterior, escrita con una caligrafía temblorosa que evidenciaba el deterioro físico de su padre en sus últimos días. Mi querida Lucía, si encuentras esta carta, significa que has superado la tormenta. Siempre supe que lo harías. Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas. Quiero que sepas que mi mayor orgullo en esta vida ha sido ser tu padre. Verte crecer, aprender, convertirte en la persona extraordinaria que eres, ha sido el regalo más grande que podría haber pedido. Lamento profundamente haberte expuesto a Verónica, haber traído esa oscuridad a nuestras vidas. Mi único consuelo es saber que te he dado las herramientas para defenderte, para reclamar lo que es tuyo por derecho. Ahora, mi princesa, es tiempo de mirar hacia adelante. No dejes que el pasado ensombrezca tu futuro. Perdona, no por ella, sino por ti misma. El rencor es una carga demasiado pesada para un corazón tan luminoso como el tuyo. Vive, ama, sueña, comete errores y aprende de ellos. Ríe hasta que te duela el estómago. Llora cuando lo necesites, pero nunca, nunca dejes que el miedo te detenga. Estaré contigo en cada paso del camino, en cada decisión, en cada triunfo y en cada caída. Búscame en los amaneceres, en las estrellas, en el viento que acaricia tu rostro. Allí estaré, amándote siempre. Con todo mi corazón, papá. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía mientras leía. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud y amor. Su padre, incluso sabiendo que se acercaba al final, había encontrado la fortaleza para dejarle no solo seguridad material, sino también guía espiritual. Esa noche, sentada en el patio trasero bajo un cielo estrellado, Lucía habló en voz alta, como si su padre pudiera escucharla. Lo estoy logrando, papá. Estoy reconstruyendo nuestra vida, nuestro hogar, y prometo que viviré plenamente como tú querías. Te amo, y siempre te llevaré conmigo. Una suave brisa acarició su rostro, meciendo las flores que había plantado recientemente. Lucía sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El camino había sido difícil, pero ahora podía ver el horizonte con esperanza. Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. Verónica fue juzgada y condenada por múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Recibió una sentencia de 12 años de prisión, tiempo suficiente para que Lucía pudiera construir su vida sin la sombra del miedo. La ferretería, aunque vendida, dio paso a nuevas oportunidades. Con el dinero del fideicomiso y el asesoramiento de don Héctor, Lucía invirtió en un pequeño local cercano a la universidad donde planeaba estudiar. «Será una librería café», explicó entusiasmada a Elena y Miguel. «Un lugar acogedor donde los estudiantes puedan estudiar, leer, compartir ideas. Lo llamaré Rincón de Roberto, en honor a mi padre». La idea fue recibida con aprobación unánime. Don Héctor incluso se ofreció a ayudar con la administración inicial hasta que Lucía tuviera los conocimientos necesarios para hacerse cargo completamente. «Tu padre era un hombre de negocios inteligente», comentó. «Pero más que eso, era un hombre que creía en crear espacios donde las personas se sintieran bienvenidas. Esta librería café es el homenaje perfecto». El día de su graduación de preparatoria,
Lucía recibió una sorpresa más. Carlos Ramírez le entregó un pequeño paquete. Esto llegó a mi despacho hace unos días, explicó. Es de parte de Verónica. Lucía miró el paquete con desconfianza. ¿Qué podría querer ahora? Ábrelo, sugirió Carlos. Ha sido revisado y es seguro. Creo que te sorprenderá. Dentro había una breve carta y un pequeño estuche de joyería. La carta, escrita en papel de prisión, decía: Lucía, no espero tu perdón ni lo merezco. Lo que te hice fue imperdonable. La prisión me ha dado tiempo para reflexionar sobre el daño que he causado a lo largo de mi vida. En este estuche encontrarás el anillo de compromiso que tu padre le dio a tu madre. Lo tomé cuando él murió, planeando venderlo. Nunca lo hice, y ahora me alegro. Te pertenece por derecho. No puedo deshacer el pasado, pero al menos puedo devolverte esto. Es poco, lo sé, comparado con todo lo que te quité. Verónica. Con manos temblorosas, Lucía abrió el estuche. Dentro estaba un delicado anillo de oro con un pequeño diamante rodeado de diminutas esmeraldas. Recordaba haberlo visto en fotografías antiguas, en el dedo de su madre, pero nunca lo había visto en persona. Verónica lo había escondido todo ese tiempo. Es hermoso, susurró, deslizándolo en su dedo. Le quedaba grande, pero el significado era inmenso. Una conexión tangible con su madre. Un símbolo del amor que había dado origen a su existencia. ¿Crees que debería responderle?, preguntó a Carlos. El abogado se encogió de hombros. Esa es una decisión muy personal, Lucía. No hay respuestas correctas o incorrectas cuando se trata de perdón y reconciliación. Solo tú puedes decidir si vale la pena establecer algún tipo de comunicación. Lucía consideró sus opciones durante días. Finalmente, envió una breve nota a Verónica. Gracias por devolver el anillo de mi madre. Significa mucho para mí. No puedo ofrecerte perdón todavía, pero agradezco este gesto de humanidad. Espero que encuentres paz en tu camino, como yo estoy encontrando en el mío. Lucía. No esperaba respuesta, y no la recibió. Pero el acto de escribir esas palabras le dio una sensación de cierre, de poder avanzar sin el peso del rencor. La vida continuó su curso. Lucía ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar Derecho, con especialización en Derecho Familiar. Sus calificaciones excepcionales le valieron una beca parcial, complementada por los fondos que su padre había dejado para su educación. El Rincón de Roberto abrió sus puertas un mes antes del inicio de clases. Era un espacio cálido y acogedor, con estanterías de madera llenas de libros, mesas cómodas para estudiar y un pequeño café que servía bebidas y bocadillos caseros. En la pared principal, una fotografía enmarcada de Roberto Mendoza presidía el lugar, su sonrisa amable dando la bienvenida a cada visitante. Elena y Miguel, que habían sido pilares fundamentales en la recuperación de Lucía, continuaron siendo parte importante de su vida, aunque ya no vivían en la misma casa. Lucía había insistido en que mantuvieran las llaves y los había invitado a considerarla siempre como un segundo hogar para ellos. «Ustedes me salvaron cuando más lo necesitaba», les dijo en la cena de inauguración de la librería. «No solo me dieron un techo, sino una familia. Nunca podré agradecerles lo suficiente». Elena, con lágrimas en los ojos, la abrazó fuertemente. «Tú también nos has dado mucho, Lucía. Nos has enseñado sobre resiliencia, sobre coraje, sobre la capacidad humana para superar la adversidad. Estamos muy orgullosos de la mujer en que te has convertido». Don Héctor, ahora administrador oficial del Rincón de Roberto, levantó su copa en un brindis. Por Roberto, que nos mira desde algún lugar, y por Lucía, que ha honrado su memoria de la mejor manera posible, viviendo con integridad y propósito. Los años universitarios pasaron rápidamente para Lucía. Entre sus estudios, la supervisión de la librería Café, que se había convertido en un punto de encuentro popular entre los estudiantes, y su trabajo voluntario en una fundación de apoyo a menores en situación de vulnerabilidad, apenas tenía tiempo para reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Fue durante su último año de universidad cuando recibió una noticia inesperada. Verónica había fallecido en prisión debido a complicaciones de salud no tratadas a tiempo. La noticia llegó a través de Carlos, quien había mantenido cierto seguimiento del caso. «¿Cómo te sientes?», preguntó el abogado con genuina preocupación. Lucía reflexionó antes de responder. «Es extraño», admitió finalmente.
No siento alegría, pero tampoco dolor. Quizás una especie de paz. El ciclo se ha cerrado definitivamente. Carlos asintió comprensivamente. A veces, la indiferencia es la verdadera liberación. Significa que esa persona ya no tiene poder sobre tus emociones. Unos días después, Lucía visitó la tumba de su padre por primera vez en mucho tiempo. Había evitado el cementerio durante años, prefiriendo recordarlo en los espacios donde habían sido felices juntos. Pero ahora sentía la necesidad de este acto simbólico de conexión y cierre. Colocó un ramo de girasoles, las flores favoritas de Roberto, sobre la lápida cuidadosamente mantenida. «Lo logré, papá», dijo en voz baja. «Estoy a punto de graduarme. La librería va muy bien. Y lo más importante, soy feliz. Realmente feliz. Espero que estés orgulloso». Una suave brisa agitó las flores, como una caricia invisible. Lucía sonrió, sintiendo la presencia de su padre tan real como el sol que calentaba su rostro. De regreso a casa, recorrió cada habitación con nuevos ojos. La casa que una vez había sido escenario de tanto dolor, ahora estaba impregnada de nuevos recuerdos, nuevas risas, nuevos comienzos. Había conservado algunos muebles y objetos de la época de su padre, integrándolos armoniosamente con sus propias adquisiciones y gustos. En el estudio, ahora convertido en su espacio de trabajo personal, mantenía un pequeño altar con fotografías de Roberto y su madre. Les hablaba a menudo, compartiendo sus logros, sus dudas, sus esperanzas. No era superstición, sino una forma de mantener viva su memoria, de incluirlos en su vida presente. Su graduación fue un día de celebración y reflexión. Elena y Miguel, don Héctor, Carlos Ramírez y varios amigos que había hecho a lo largo de los años estaban allí para aplaudirla cuando recibió su título con honores. En la fiesta posterior, realizada en el rincón de Roberto, Lucía dio un breve discurso de agradecimiento. «Hace casi 6 años, creí haberlo perdido todo», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. «Mi padre había fallecido, mi hogar se había convertido en una prisión y mi futuro parecía inexistente. Pero hoy estoy aquí, rodeada de personas maravillosas que me han demostrado que la familia no siempre es la que nos da la sangre, sino la que nos da el amor y el apoyo cuando más lo necesitamos». Alzó su copa, mirando a cada uno de los presentes. «Gracias por ser mi familia elegida. Gracias por creer en mí cuando yo misma dudaba. Y gracias a mi padre, Roberto Mendoza, quien me enseñó que el amor verdadero trasciende incluso a la muerte. Esta celebración es tanto suya como mía». Las lágrimas y los aplausos se mezclaron en una emoción colectiva que llenó el espacio. Lucía, ahora una joven mujer de 22 años, había completado un kirkukuna, círculo de dolor y redención, que la había transformado profundamente. En los años siguientes, Lucía construyó una carrera sólida como abogada especializada en derecho familiar, con particular énfasis en la protección de menores en situaciones de vulnerabilidad. Su experiencia personal la hacía especialmente empática con sus clientes, capaz de entender no solo los aspectos legales, sino también los emocionales de cada caso. El Rincón de Roberto prosperó y se expandió, añadiendo un espacio dedicado a talleres y actividades culturales para niños y jóvenes. Lucía estableció una beca anual para estudiantes de escasos recursos, financiada con parte de las ganancias del negocio. Su casa, siempre abierta para amigos y para jóvenes que necesitaban un refugio temporal, se convirtió en un símbolo de resiliencia y generosidad en el barrio. Donde una vez hubo oscuridad y miedo, ahora había luz y esperanza. En su 30º cumpleaños, Lucía organizó una cena especial con sus seres queridos más cercanos. Durante el postre, compartió una noticia que había guardado durante semanas. Había decidido adoptar a una niña de 12 años, Mariana, a quien había conocido a través de su trabajo con la Fundación de Apoyo a Menores. Ha pasado por situaciones difíciles, similares en algunos aspectos a lo que yo viví, explicó. Y he sentido una conexión especial con ella desde el primer momento. Quiero darle lo que mi padre me dio a mí: amor incondicional, seguridad, la certeza de que siempre habrá alguien de su lado. La noticia fue recibida con entusiasmo y apoyo. Elena, ahora con algunas canas pero con la misma calidez en la mirada, abrazó a Lucía con fuerza. «El círculo se completa», le dijo al oído.
Ahora tú serás para ella lo que Roberto fue para ti. Mariana se mudó a la casa un mes después. Era una niña inteligente pero reservada, con cicatrices emocionales que necesitarían tiempo y paciencia para sanar. Lucía le asignó la que había sido su propia habitación de adolescente, permitiéndole decorarla a su gusto. «Esta es tu casa ahora», le dijo mientras le mostraba el espacio, «y siempre lo será, pase lo que pase». Mariana, acostumbrada a la inestabilidad y al rechazo, la miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Y si no funciona? ¿Y si no soy lo que esperabas?» Lucía se sentó junto a ella en la cama recién hecha. «No hay condiciones en esta familia, Mariana. No tienes que ser perfecta, ni siquiera tienes que ser feliz todo el tiempo. Solo tienes que ser tú misma. El resto lo iremos construyendo juntas, día a día». Lentamente, Mariana comenzó a abrirse, a confiar, a sentirse segura. Lucía le contó su propia historia, no para generar lástima, sino para mostrarle que el dolor no define el futuro, que es posible reconstruirse y encontrar felicidad incluso después de las experiencias más traumáticas. Juntas visitaron la tumba de Roberto, donde Lucía presentó formalmente a su hija. «Papá, ella es Mariana, tu nieta. Sé que la amarías tanto como yo». Mariana, conmovida por el gesto, colocó una pequeña piedra sobre la lápida, una costumbre que había aprendido en el orfanato como símbolo de recuerdo permanente. «Gracias por criar a mi mamá», dijo con voz temblorosa. «Prometo cuidar de ella como ella cuida de mí». La vida continuó su curso, con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de pura alegría. Lucía enfrentó la maternidad con la misma determinación y amor con que había enfrentado cada obstáculo en su vida. No era perfecta, cometía errores, a veces se sentía abrumada, pero nunca dejó de intentarlo, de aprender, de crecer junto a su hija. En las noches, cuando la casa estaba en silencio, a veces se sentaba en el patio trasero, bajo las estrellas, y conversaba silenciosamente con su padre. Le contaba sobre Mariana, sobre sus casos legales, sobre los pequeños y grandes acontecimientos de su vida, y aunque no recibía respuestas audibles, sentía una paz y una certeza que solo podían venir del amor que trasciende el tiempo y la muerte. «La vida da vueltas inesperadas, papá», reflexionaba en una de estas conversaciones nocturnas. «¿Quién hubiera pensado que aquel día terrible, cuando Verónica me convirtió en su sirvienta, sería el comienzo de un camino que me llevaría hasta aquí? No fue fácil, y hubo momentos en que creí que no lo lograría. Pero cada paso, incluso los más dolorosos, me trajo hasta este presente que amo con todo mi corazón». Una estrella fugaz cruzó el cielo, como un guiño cósmico, una señal de que, de alguna manera, Roberto seguía presente, seguía guiando el camino de su hija desde algún lugar más allá de la comprensión humana. Lucía sonrió, envuelta en la paz de la noche y en la certeza del amor eterno. «Gracias, papá», susurró, «por todo. ¿Has experimentado alguna vez cómo el dolor puede transformarse en fortaleza? ¿Cómo las peores experiencias a veces nos llevan a los mejores lugares? Comparte tu historia en los comentarios». El 40º cumpleaños de Lucía coincidió con la graduación universitaria de Mariana. La joven, que había decidido seguir los pasos de su madre adoptiva estudiando Derecho, recibió su título con honores ante la mirada orgullosa de Lucía y de toda la familia extendida que habían construido a lo largo de los años. Rincón de Roberto se había convertido en una cadena de librerías café, con 5 sucursales en diferentes zonas de la Ciudad de México, todas manteniendo la esencia acogedora y comunitaria del local original. Lucía había establecido una fundación que llevaba el nombre de su padre, dedicada a apoyar a menores en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos que habían perdido a sus padres o sufrían maltrato en sus hogares. Su bufete de abogados, especializado en derecho familiar, era reconocido no solo por su excelencia profesional, sino por su enfoque humano y su compromiso con las causas sociales. Muchos de sus casos los tomaba pro bono, especialmente cuando involucraban a niños o adolescentes en situaciones similares a la que ella había vivido. La casa en Coyoacán, aunque renovada y modernizada en algunos aspectos, mantenía la esencia que Roberto le había imprimido. Seguía siendo un hogar abierto, un refugio para quienes lo necesitaban, un espacio donde el amor y la solidaridad eran los valores fundamentales.
En la celebración posterior a la graduación de Mariana, realizada en el jardín de la casa, Lucía observaba con satisfacción a los invitados. Elena y Miguel, ya en sus 70 años pero aún vitales y cariñosos. Don Héctor, quien a pesar de su edad avanzada, seguía supervisando la sucursal original del Rincón de Roberto. Carlos Ramírez, ahora retirado pero siempre presente en los momentos importantes, y decenas de amigos, colegas y personas que habían sido tocadas de alguna manera por la generosidad y el espíritu indomable de Lucía. Mariana se acercó a ella con 2 copas de champán. «¿En qué piensas, mamá? Te veo muy pensativa». Lucía sonrió, aceptando la copa. «Estaba recordando el largo camino hasta aquí, pensando en tu abuelo Roberto, en cómo estaría de orgulloso al verte hoy». Mariana asintió. Aunque nunca había conocido a Roberto en persona, lo sentía como una presencia real en su vida, gracias a las historias de Lucía y al legado que había dejado. «A veces siento que nos observa, ¿sabes? Especialmente en los momentos importantes». «Yo también lo siento», confesó Lucía. «No de una manera sobrenatural o mística, sino en la forma en que sus enseñanzas y su amor siguen influyendo en nuestras vidas, en nuestras decisiones». Mariana miró alrededor, a la casa que había sido su hogar seguro durante más de 15 años. «Es increíble pensar que este lugar, que ahora está lleno de tanto amor y alegría, fue una vez una especie de prisión para ti». Lucía siguió su mirada, recordando aquellos días oscuros tras la muerte de su padre, cuando Verónica la había reducido a una sirvienta en su propio hogar. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos y fortalecernos. Aquellas experiencias, por dolorosas que fueran, me hicieron quien soy hoy. Me enseñaron el valor de la resiliencia, de la justicia, del amor verdadero. Alzó su copa en un brindis privado. Por las lecciones difíciles que nos hacen más fuertes, por los ángeles disfrazados de personas comunes, que aparecen cuando más los necesitamos, y por el amor, que siempre encuentra un camino para florecer, incluso en los terrenos más áridos. Mariana chocó suavemente su copa contra la de Lucía. «Por la familia que elegimos y que nos elige, y por ti, mamá, que transformaste tu dolor en un faro de luz para tantos otros». La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, llena de risas, música, conversaciones significativas y esa sensación especial que solo surge cuando las personas están unidas por lazos que van más allá de la sangre, lazos forjados en las pruebas de la vida y fortalecidos por el amor genuino. Días después, Lucía recibió una visita inesperada en su despacho. Una mujer joven, de unos 25 años, preguntó por ella en la recepción. No tenía cita, pero insistió en que era un asunto personal y urgente. «Mi nombre es Carolina Méndez», se presentó cuando finalmente estuvo frente a Lucía. «Era la sobrina de Verónica Méndez». El apellido provocó un escalofrío instantáneo en Lucía, aunque mantuvo la compostura. «¿En qué puedo ayudarte, Carolina?». La joven, visiblemente nerviosa, sacó un sobre de su bolso. «Encontré esto entre las pertenencias de mi tía después de su muerte. Estaba dirigido a usted, pero nunca fue enviado. Creo que es importante que lo tenga». Lucía tomó el sobre con cautela. Llevaba su nombre escrito en una caligrafía que reconoció como la de Verónica, aunque más temblorosa que la que recordaba. «Gracias por traerlo», dijo con sinceridad. «¿Puedo ofrecerte algo de beber? ¿Un café, quizás?». Carolina pareció sorprendida por la amabilidad. «Un café estaría bien, gracias. Y, si no le importa, me gustaría hablar con usted un momento más». Una vez que ambas tuvieron sus tazas de café, Carolina continuó. «Sé lo que mi tía le hizo. No la conocí mucho durante mi infancia. Ella siempre estaba ausente. Pero en sus últimos años, cuando estaba en prisión, comenzamos a cartearnos. Creo que intentaba hacer las paces con su pasado de alguna manera». Lucía escuchaba atentamente, sin interrumpir. Esta era una perspectiva que nunca había considerado. Verónica como un ser humano complejo, con su propia historia, sus propios demonios. «En sus cartas, me habló de usted», continuó Carolina, «de lo que le hizo después de la muerte de su padre. Nunca intentó justificarse, solo explicar. Me contó sobre su infancia en la pobreza extrema, sobre los abusos que sufrió, sobre cómo aprendió desde muy joven que su belleza y su astucia
Eran sus únicas armas en un mundo que parecía estar en su contra. Lucía asintió, sin saber qué decir. El dolor que Verónica le había causado era real, independientemente de las circunstancias que la hubieran moldeado. Y sin embargo, había algo liberador en entender que su madrastra no había sido un monstruo unidimensional, sino una persona rota que había elegido caminos destructivos. «No estoy pidiendo que la perdone», aclaró Carolina al notar su silencio. «Solo quería que supiera que, al final, ella reconoció el daño que había causado y que admiraba la persona en que usted se había convertido a pesar de todo». Después de que Carolina se marchó, Lucía permaneció largo rato con el sobre sin abrir en sus manos. Finalmente, respirando profundamente, rompió el sello y extrajo varias páginas escritas a mano. «Lucía, para cuando leas esto, si es que alguna vez lo haces, yo ya no estaré en este mundo. No sé si esto traerá algún consuelo o significado a tu vida, pero siento la necesidad de escribirlo, quizás como un último intento de hacer las paces con mi conciencia. No hay excusas para lo que te hice. Ninguna historia triste de mi pasado, ningún trauma o carencia puede justificar la crueldad con que te traté cuando eras solo una niña vulnerable que acababa de perder a su padre. Tu padre, Roberto, fue quizás el único hombre bueno que conocí en mi vida. Me acerqué a él con intenciones egoístas, viendo solo lo que podía obtener. Pero él me mostró una bondad y un amor que nunca había experimentado. Por un breve momento, consideré cambiar, ser la persona que él creía que yo era. Pero los viejos hábitos son difíciles de romper, y el miedo a la pobreza, a la insignificancia, era más fuerte que cualquier impulso hacia la redención. Cuando enfermó, vi solo una oportunidad, no la tragedia humana que realmente era. Y luego estabas tú, tan parecida a él en tu bondad, en tu capacidad de amar incondicionalmente. Debería haber sido tu aliada, tu apoyo en el momento más difícil de tu joven vida. En cambio, te convertí en mi sirvienta, te humillé, intenté quebrar tu espíritu. He tenido mucho tiempo para reflexionar aquí en prisión. He visto noticias sobre ti, sobre tu éxito como abogada, sobre tu fundación, sobre la niña que adoptaste. Has construido algo hermoso de las cenizas que dejé. No te pido perdón, porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que, en mis últimos años, he intentado entender el daño que causé y asumir la responsabilidad por ello. He donado el poco dinero que me quedaba a organizaciones que ayudan a niños huérfanos o maltratados. Y quiero que sepas que, a pesar de todo, tu padre nunca dejó de amarte. Incluso cuando estaba más débil por la enfermedad, hablaba de ti con un orgullo y un amor que iluminaban su rostro. Intenté separarte de él en esos últimos días, pero él siempre encontraba formas de preguntar por ti, de asegurarse de que estuvieras bien. La noche antes de morir, cuando creía que estaba dormido, lo escuché susurrar tu nombre y luego decir: «Cuídala desde donde esté». Creo que me lo decía a mí, confiando todavía en que había algo de bondad en mi corazón. Lamento profundamente haberle fallado en esto, como en tantas otras cosas. Vive tu vida plenamente, Lucía. Sigue construyendo belleza y justicia en este mundo. Y si alguna vez piensas en mí, que no sea con odio o rencor, sino quizás con la comprensión de que todos somos producto de nuestras elecciones, pero también de nuestras heridas. Verónica. Lucía dejó las páginas sobre su escritorio, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de dolor o rabia, sino de una extraña y compleja mezcla de emociones: compasión, alivio, cierre. Esa noche, en la intimidad de su jardín, bajo las estrellas que siempre la hacían sentir conectada con su padre, Lucía habló, en voz alta: «Papá, hoy recibí una carta de Verónica. Creo que a su manera intentó hacer las paces antes de morir. No sé si puedo perdonarla completamente, pero entiendo ahora que ella también estaba rota, también sufría. Y quizás eso es suficiente por ahora. Entender sin olvidar, comprender sin justificar». Una suave brisa acarició su rostro, como una respuesta silenciosa. Lucía sonrió, sintiendo una paz que solo viene con la verdadera liberación del pasado. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías. Mariana comenzó su propia carrera como abogada, trabajando inicialmente en el bufete de Lucía, pero eventualmente estableciendo su propio camino. La Fundación Roberto Mendoza
se expandió, abriendo casas de acogida para menores en situación de riesgo en varias ciudades del país. Lucía, ahora en sus 50, encontró un equilibrio entre su trabajo profesional, su labor social y su vida personal. Había tenido algunas relaciones a lo largo de los años, pero nunca sintió la necesidad de casarse o de tener una pareja permanente. Su familia era amplia y diversa. Mariana, por supuesto, pero también Elena y Miguel, a quienes consideraba sus segundos padres. Los jóvenes que habían pasado por sus casas de acogida, sus colegas y amigos cercanos. En su 60º cumpleaños, Lucía decidió dar un paso que había estado considerando durante algún tiempo: retirarse parcialmente de la práctica legal activa para dedicar más tiempo a la fundación y a escribir un libro sobre su experiencia. De sirvienta a salvadora, un camino de redención y justicia, no pretendía ser una autobiografía sensacionalista, sino una guía para quienes atravesaban situaciones similares y para los profesionales que trabajaban con ellos. La presentación del libro, realizada en la sucursal original del Rincón de Roberto, reunió a personas de todas las etapas de su vida. Mariana, ahora una mujer de 40 años con su propia familia, dio un emotivo discurso sobre el impacto que Lucía había tenido no solo en su vida personal, sino en la sociedad en general. Mi madre, dijo con la voz cargada de emoción, me enseñó que nuestras cicatrices no definen nuestro destino, sino que pueden convertirse en las marcas de nuestra fortaleza, que el verdadero poder no está en dominar a otros, como intentó hacer Verónica con ella, sino en elevarnos mutuamente, en crear espacios donde todos puedan sanar y crecer. Lucía, escuchando desde la primera fila, sentía una gratitud inmensa por el camino recorrido. A pesar de los momentos oscuros, a pesar del dolor y las pérdidas, su vida había sido rica en significado, en conexiones genuinas, en oportunidades para hacer una diferencia. Después de la presentación, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Lucía se encontró a solas en el rincón más tranquilo de la librería, donde una fotografía de Roberto ocupaba un lugar de honor. Tocó suavemente el marco, como había hecho innumerables veces a lo largo de los años. «Lo logramos, papá», susurró. «Convertimos el dolor en propósito, la pérdida en legado, y aunque te extraño cada día, siento que nunca te has ido realmente. Estás en cada vida que hemos tocado, en cada niño que ha encontrado un hogar seguro gracias a tu nombre, en cada página de este libro que cuenta nuestra historia». Mientras salía de la librería esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía guiñarle con complicidad, Lucía sintió una certeza profunda. La vida, con todas sus complejidades y contradicciones, con sus altibajos y sus giros inesperados, era un regalo precioso, y ella había honrado ese regalo de la mejor manera posible, viviendo plenamente, amando generosamente y transformando su propia historia de dolor en un faro de esperanza para otros. El círculo que había comenzado aquella terrible tarde, cuando Verónica la convirtió en sirvienta en su propia casa, se había completado de la manera más hermosa e inesperada. No con venganza o amargura, sino con compasión, propósito y una comprensión profunda de que, a veces, nuestras heridas más dolorosas se convierten en nuestras contribuciones más significativas al mundo. Y mientras caminaba hacia su hogar, Lucía llevaba consigo no solo el peso de su historia, sino también la ligereza de haberla transformado en algo bello y trascendente. Un legado de amor, justicia y redención que continuaría mucho después de que ella, como su padre antes que ella, se convirtiera en una estrella más en el vasto cielo nocturno de la Ciudad de México. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre el poder de la resiliencia y la capacidad humana para transformar el dolor en propósito, compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un camino hacia la luz.